de la Asociación Nacional de Periodistas. Está Renzo Chávez con nosotros, aquí le vamos a dar la cordial bienvenida. Renzo, muy buenas noches, bienvenido a Nativa Fondo. ¿Qué tal, Nerida? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes, aunque el tema quizás es un poco problemático, ¿no? Porque ya al día de hoy, desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, hemos registrado en total, desde el 7 de diciembre hasta esta semana, 162 ataques a periodistas en el contexto de las protestas sociales por motivo de la crisis política. Estamos hablando de que en este mes de febrero, que tiene recién poco más de una semana de haber iniciado, ya tenemos 9 ataques registrados. Entonces estamos en una situación extremadamente preocupante respecto a la situación y a las condiciones en las que se desarrolla la actividad periodística en el Perú. Renzo, buenas noches. ¿Cómo estás? Joana Hualpa. Quería, por favor, que nos actualizas también cómo va la condición de estos periodistas actualmente, porque si bien han recibido agresiones, pero queremos saber qué tipo de agresiones han sido y que la Asociación Nacional de Periodistas también ha tenido, digamos, un contacto directo con estos periodistas. ¿En qué condición se encuentran actualmente? Hola, Joana. Mira, la situación, primero vamos por partes, ¿no? Estamos hablando de que hay diversidad de ataques. La mayoría está concretándose en agresiones físicas. El último sábado, la gran mayoría, excepto uno que no fue por caso de agente policial, el resto sí. Del sábado último que tuvimos la represión en la avenida Grau, aquí en el centro de Lima, tuvimos casos de agresión de agentes policiales cuando estaban los periodistas cubriendo. El mismo caso de Paola, que estaban mencionando al principio, es uno de estos, en el que los colegas se identifican como periodistas, muestran su credencial, se presentan como prensa. Sin embargo, los agentes desconocen esta condición, desconocen el valor que tiene el carnet de prensa y agreden. Y la mayoría de los periodistas agredidos, discúlpame que te corte, pero la mayoría de los periodistas agredidos son por parte de los efectivos policiales, o también hay grupos de manifestantes que atentan contra los periodistas. También hay grupos de manifestantes o grupos de vándalos, porque hay que hacer la distinción entre quienes están ejerciendo un legítimo derecho a la protesta y entre quienes cometen también algunos actos de vandalismo. Hay que distinguir ambos grupos definitivamente. Hay agresiones de todos estos frentes. En ese sentido, la gran mayoría, desde el mes de enero, que ha tenido una ascendencia notoria, y esto nuestro último informe publicado lo evidencia, ha habido un incremento de ataques de parte de agentes policiales. Y esto tiene una explicación lógica, ¿no? Que es lo que vemos siempre en estas situaciones, que es el respaldo desde las autoridades, desde las máximas autoridades, como la Presidencia de la República, los ministerios, encuentran un respaldo del actuar policial que está cometiendo un uso excesivo de la fuerza y continúan en este actuar. Entonces, vemos estas situaciones, vemos que se sienten empoderados en medio del abuso y continúan estos ataques y van incrementando. Como reitero, desde el mes de enero a la actualidad estamos viendo un incremento de ataques por parte de agentes policiales. Y no solamente hay agresiones físicas, también hay algunos hechos particulares de hostigamiento o de intentos de traba en el que no quieren que los colegas registren algunas situaciones que puedan estar sucediendo. O, por ejemplo, hemos tenido un caso que ya estaremos emitiendo próximamente en las siguientes horas, la alerta correspondiente, el caso de un colega en Chanchamayo, que estuvo cubriendo una confrontación entre un grupo de manifestantes y otro grupo de civiles, y los manifestantes que reclamaban las consignas que son difundidas nacionalmente, como el pedido de la renuncia de Dina Boluarte o el cierre del Congreso, denunciaban de que tenían rumores de que habían grupos de mafias de construcción civil que estarían siendo contratados por agentes policiales. Esto lo registra nuestro colega. Para que atenten contra los periodistas. Para que atenten contra los manifestantes. Contra los manifestantes. Para que, o sea, grupos de personas de mafias de construcción civil, para que confronten a manifestantes que están ejerciendo su derecho a la protesta. Esto lo denuncia una de estas personas
lo que es registrado por este colega en vivo. Este colega no solamente registra la denuncia, sino que también los mismos manifestantes presentan de esta confrontación con estos civiles, que serían estos supuestos infiltrados, presentan castillos de balas que tienen la inscripción PNP. Esto el colega lo comparte a través de las redes sociales, y lo que ha hecho la policía ha sido citarlo para decirle de que tiene que informar con la verdad y de que tiene que identificar a quiénes son los agentes que están cometiendo estas acciones. Esto de por sí ya es un hecho intimidante por donde se vea. O sea, en primer lugar, ¿qué sentido tiene? Porque fue el primer pedido que le hicieron, que soliciten borrar el material cuando esto ya está publicado, y lo que está haciendo el colega, él no está acusando, él lo que está haciendo es presentar un video y trasladar una denuncia de un sector de la ciudadanía. Entonces, este es un acto hostigante, y lo están citando para tomar la declaración, para que se rectifique públicamente, porque están diciendo de que estos hechos nunca sucedieron, a pesar de que los manifestantes están presentando evidencias, y lo que está haciendo este colega no es acusar. O sea, este colega, y cuando hemos hablado con él, lo ha dicho, él no busca perjudicar en ningún sentido a la policía, lo que él está buscando es trasladar y darle ventana a esta denuncia ciudadana, que es el papel que tiene el periodismo. Renzo, y a todo esto, con estos 162 casos de ataques contra periodistas en nuestro país, ¿ha habido una respuesta hacia la Asociación Nacional de Periodistas por parte del gobierno? ¿La entidad, el Ministerio del Interior, les ha cruzado algún documento tratando de justificar, qué sé yo, respecto a lo que ha venido aconteciendo? Porque cada caso es sui generis, cada caso es diferente, en su mayoría, obviamente, por parte de la policía. ¿Qué respuesta se tiene por parte de esta entidad hacia la Asociación Nacional de Periodistas? De parte de la institución policial o del Ministerio del Interior no hemos tenido hasta el momento ninguna contestación. Sabemos, por información que se difunde públicamente, de que hay un intento o hay una mesa en este momento que intenta generar una suerte de protocolo de actuación policial frente a la actividad periodística, pero llama la atención los enfoques, porque cuando ya hemos ido a hablar anteriormente en mesas de diálogo diferentes, lo que plantea normalmente la policía es que quieren hacer un protocolo para proteger a periodistas cuando son atacados por manifestantes, y no mencionan o se olvidan de estos casos de uso excesivo de la fuerza también contra periodistas. Entonces, debemos tener una lectura clara de cuál es la situación de los ataques. O sea, hablar o pensar que los únicos que atacan periodistas son algunos sectores de manifestantes es una visión tergiversada de la realidad, como también sería afirmar que solo son los policías. O sea, tenemos que reconocer que ataques vienen de todos los frentes, y esto responde a una realidad concreta. El periodista, la periodista, lo que hace es transmitir la realidad, y esto significa también transmitir abusos, excesos que ocurren de cualquier lado. Claro. Y también hay una realidad en la que hay un sector de la ciudadanía en la que ha calado un mensaje de algunos sectores políticos que estigmatizan al periodismo, y que en estos sectores lo que hacen al haber estigmatizado el periodismo es generar esto. Los manifestantes tienen calado este mensaje y comienzan a hostigar. Aparte de manifestantes, hay hostigamientos y algunas agresiones. No son la mayoría. Finalmente, Renzo, todo lo que acabas de detallar tampoco es considerado, validado, analizado por parte de la presidenta Dina Boluarte, porque en los mensajes a la nación, donde ella se dirige al país, siempre pone en alto la función, el accionar de la Policía Nacional del Perú, pero tampoco pone al frente a la función del periodista. O sea, no los está valorando en estos aspectos y tampoco está justificando el accionar de la policía hacia los periodistas. En efecto, Nélida, llama la atención cómo, siendo objetivos, en el mes de diciembre tuvimos el registro de ataques mayoritario por parte de grupos de vándalos infiltrados o algunos minoritariamente manifestantes, ¿no? En ese momento la presidenta expresaba solidaridad públicamente. Sin embargo, ahora que la tendencia ha cambiado, ahora que el principal agresor no es el civil, sino que es el agente policial, no ha dicho nada. Yo no he escuchado, por ejemplo,
ninguna expresión de solidaridad con el colega Aldair Mejía, el fotoperiodista de la agencia EFE, que tiene una fractura en la pierna por un disparo de perdigón. Y que esto es inevitablemente deducible de que el agresor es un agente policial. ¿De dónde más va a recibir un disparo de perdigón un periodista que está cubriendo? Y sobre todo, un periodista que recibe ese disparo de perdigón horas después de que un agente policial lo amenazó de muerte. Entonces, con él no se solidariza, pero sí se solidarizaba con los colegas en general cuando eran atacados por los manifestantes o por grupos de vándalos. Entonces, estamos hablando de que están instrumentalizando el ataque. O sea, hay una instrumentalización notoria porque no se condice con la realidad, no va en función de lo que se está demostrando. Nuestros registros, y no lo digo por el simple hecho de ser secretario general de la ANP, lo digo porque tenemos el contacto con colegas, tenemos el contacto con las víctimas, tenemos el registro, la evidencia, existe la fotografía, existe el video, existe la declaración testimonial que avala aquello que difundimos y es el respaldo fundamental. Si la Fiscalía viene y nos solicita ese material, lo vamos a poner a disposición totalmente. Lo mismo sucedió en las marchas del 14N. Después del 14N, la Fiscalía nos solicitó hasta en 2 oportunidades el informe y los elementos valorativos, documentarios, fotografías, enlaces que documentaban y que respaldaban las versiones y todo aquello que hemos compartido, y se los alcanzamos gustosamente, porque lo que nos interesa es que estas situaciones sienten precedentes de sanción. O sea, no puede ser normal que ataquen a un periodista, que ataquen a una periodista y que no les pase nada. O sea, estamos hablando aquí de que están atentando contra un derecho fundamental de la ciudadanía, como es el derecho a tener información real, veraz, inmediata, y están quedándose de brazos cruzados. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están accionando? Nosotros vamos a colaborar para que estos procesos se lleven adelante, para que puedan encontrar la realidad de los hechos y van a tener todo nuestro apoyo en ello, pero necesitamos también que las autoridades y el Estado actúen, que reconocemos, hay una actuación en determinados entes del Estado. Por ejemplo, saludamos a la Defensoría del Pueblo, que es una aliada en estos momentos, cuando hubo la detención de los colegas en San Marcos, o ahora también en el seguimiento a agresiones. Estamos en contacto permanente con Defensoría del Pueblo, así como también con otros organismos del Estado que tienen que ver por protección de derechos humanos, y saludamos esa actuación. Pero ¿qué pasa con los demás organismos? Y bueno, de todas maneras, claro, el periodista tiene todas las herramientas a la mano. En cualquier momento las imágenes hablan por sí solas. Muchísimas gracias, Renzo, muy gentil con nosotros aquí en Nativa Fondo. Gracias, Renzo. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo.